Hola, hola, una vez más aquí transmitiendo desde Garden Grove, California. Mi nombre es Jorge Alberto. Pues vamos a grabar este otro videito para compartirles un poco. Hoy este día vamos a hacer algo diferente. Quiero compartirles pues una historia, ¿verdad? Una historia. Sabemos que también podemos aprender de las historias, ¿verdad? A mí me encantan las historias, ¿verdad? Quiero compartirle una experiencia personal. ¿Y por qué se la quiero compartir? Porque en este negocio pues todo lo que nos sucede lo comparamos con el negocio, ¿verdad? Lo bonito de este negocio es que podemos hacer muchas analogías, ¿verdad? Y quiero comenzar pues compartiéndoles esto de que cuando yo llegué a este país, aquí a California, a Estados Unidos, yo llegué bien joven, ¿verdad? Llegué como de 18 años, ¿verdad? Y saqué mi licencia de conducir como a los 20. Y tenía muy poco tiempo de experiencia de manejar, ¿verdad? Y manejar aquí en Estados Unidos, pues es muy diferente a cómo se maneja allá en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces tenía ese poquito tiempo de experiencia de conducir, ¿verdad? Conducir un coche. Entonces decidí a mis 22 años, 22 o 23 años, decidí irme manejando hacia mi país. Yo soy de Honduras y decidí irme manejando por tierra, ¿verdad? ¿verdad? Y quería vivir esa experiencia. Pero imagínense la mentalidad de un jovencito de 22 años, ¿verdad? En ese entonces yo tenía un matrimonio anterior al que tengo hoy en día con mi esposa, ¿verdad? Y tenía un niño que estaba recién nacido, que se llama Andy Alberto, que lo amo con todo mi corazón, donde quiera que esté. Un saludo para mi hijo, ¿verdad? Que sepa de que lo amo, ¿verdad? Lo que quiero compartirles es que tomé esa decisión de irme manejando, ¿verdad? Para Honduras, emprender esa aventura, ¿no? ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando nosotros decidimos emprender este negocio es como una aventura también, ¿verdad? Es una aventura que nos estamos arriesgando a vivirla. Pero resulta que cuando agarro camino para ir para mi país, yo me compré una pickup, era una doble rodada, y lo cargué lo más que pude. Iba súper cargado ese camioncito, ¿verdad? Imagínense que sin experiencia, con mucha ignorancia, pues yo creo que ese camioncito iba sobrecargado, iba sobrepeso. ¿Por qué? Porque pues no tenía la experiencia, no tenía el conocimiento, así como entramos muchos en este negocio, ¿verdad? Entramos sin experiencia, sin conocimiento de lo que estamos emprendiendo. Bueno, para salir de aquí de Estados Unidos pues son como 2 días, ¿verdad? Para salir la frontera acá con México. Y resulta que cuando vamos en camino pues todo era bien bonito. Las carreteras de Estados Unidos son bien bonitas, ¿verdad? Manejas muy a gusto. Y empecé ese viaje pues como lo empezamos todos en el negocio, ¿verdad? Lo empezamos bien, ¿verdad? Disfrutando. Pero cuando cruzamos la frontera, ¿verdad? Y empezamos a enfrentarnos a retos, ¿verdad? El primer reto que enfrentamos es que al llegar a la frontera de México nos dicen que nos tienen que poner un custodia, ¿verdad? Alguien que nos vaya mostrando el camino y que nos vaya cuidando, ¿verdad? Que nada malo nos suceda, ¿verdad? Igualito que en el negocio, ¿verdad? Siempre que tú vas a emprender este negocio va a haber alguien que te va a ir guiando, ¿verdad? Te va a ir guiando. ¿Para qué? Para que no
no te suceda nada indebido y esas personas que te van guiando ya conocen el camino. ¿Y por qué te van a ir guiando? Pues porque tú todavía no has caminado ese camino, no has cruzado ese camino. Ellos sí, ellos ya lo han cruzado, ya lo han caminado, ya saben por dónde irse, por dónde es, y tú como nuevecito todavía no sabes. Entonces necesitas que te guíen. Bueno, cuando llegamos a la frontera, nos ponen esos guías, esos custodias, y decidimos cruzar todo México, ¿verdad? Pero cuando vamos cruzando México, nos encontramos con que la carretera panamericana estaba en construcción, ¿verdad? Estaba en construcción y ahí se aparece otro reto. Retos que no contábamos que íbamos a enfrentarnos a eso, ¿verdad? Y imagínate sin experiencia emprender esa aventura y resulta que las carreteras están en construcción y nos avientan por caminos, por terracería y mi camioncito bien cargado, ¿verdad? Con mucha carga, así como tú comprenderás, ¿verdad? En este negocio a veces vamos con muchas cargas, emprendiendo esta aventura, ¿verdad? Con muchas responsabilidades, que a veces, híjole, como que te quieres arrepentir y te quieres regresar, ¿verdad? Porque tienes tantas cargas, tanto peso encima de que sientes que no vas a llegar a tu destino. Así me sentía yo cuando iba en esa trayectoria. Y empieza el troquecito que yo llevaba, el carro, empieza a caer en baches, ¿verdad? Así como nosotros caemos aquí en este negocio, caemos en baches y empieza el camioncito como a sangolotearse para todos lados porque me esquivaba un hoyo y caí en otro, ¿verdad? Así como en el negocio pasa, ¿verdad? Te quitas un problema y te sale otro, ¿verdad? Resolucionas un problema y caes en otro problema. Bueno, así íbamos nosotros en la carretera en esa terracería, y lo peor es que yo llevaba a mi hijo, Andy Alberto, lo llevaba recién nacido. Te imaginarás con qué pensamiento, con qué terrible ignorancia comenzamos a emprender una aventura. Con mi hijo recién nacido, con mi ex esposa y con esa carga en el troque, en el camión, y sentía de que no tenía la experiencia suficiente, no tenía el conocimiento suficiente para haber emprendido ese viaje, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que cuando vamos por esa terracería, yo siento que al camión se le empieza a aflojar todo. Se le empieza a aflojar todo. Las luces de tanto brinco y todo se empezaron a aflojar y ya no podía ver bien, ¿verdad? Ya no tenía una visión clara. Así como te puede pasar a ti en este negocio, cuando ya vas emprendiendo, ya vas bien avanzado el negocio y de presto sientes que se te nubla todo y no ves la luz clara, no ves la luz clara. Así me pasó a mí, ¿verdad? Las luces del troque se aflojaron y empezaron a alumbrar para allá, otra para abajo, y decía yo, híjole, ¿y ahora cómo le hago? Digo, no miro nada, no puedo ver el camino hacia dónde voy. Y íbamos por esas montañas, ¿verdad? En la oscuridad, y pues finalmente llegamos a un lugar, un área de descanso. Por suerte llevaba herramientas, ¿verdad? Me equipé con herramientas, con las poquitas que yo pude. Igual con el negocio, en el negocio tienes que tú tener tus propias herramientas, ¿verdad? Tus herramientas personales, ¿verdad? Tuyas, para cualquier cosa que tú tengas que enfrentarte en el negocio, tú tengas tus herramientas para poder trabajar, ¿verdad? No puedes andarle pidiendo herramientas a otro, tú tienes que traer tus propias herramientas para solucionar pues no se puede decir tus problemas,
sino que en el negocio cada quien tenemos que tener nuestras herramientas para resolver nuestros retos, ¿verdad? Para ir y dar un plan, para ir y dar una demostración de nuestro negocio. Tienes que estar bien equipado, ¿verdad? Con tus herramientas. Bueno, así nos tocó a nosotros en esa aventura. Llegamos al área de descanso y pues me puse a ajustar las luces de mi troque, ¿verdad? Porque se habían aflojado y todo eso. Y decimos otra vez, tomamos camino. Y me recuerdo que íbamos pasando por un lugar que le llaman La Rumorosa. En un lugar, son unas montañas, ¿verdad? Unos abismos. Y ahí corre un viento, pero un viento bien fuerte, ¿verdad? Y no, hombre, yo con la inexperiencia que tenía y ir cruzando esos caminos, yo me sentía, ¿cómo le digo? Preocupado, ¿verdad? Me sentía preocupado. Digo, ¿cuándo vamos a salir de esto? Decía yo. Híjole, a lo que me he metido, digo yo, ¿a qué me metí en esto? Dije yo. Igual que uno dice cuando se mete al negocio, dice, híjole, ¿en qué me he metido? ¿Verdad? Pero cuando tú te metes en este negocio y tú ya ves gente que te viene siguiendo, tú vienes abriendo camino para esa gente, ¿verdad? Ya vienes abriendo camino para esa gente que te viene siguiendo y ya no te puedes echar para atrás. Ya no te puedes echar para atrás porque hay gente que te está viendo y te está siguiendo tus pasos. Bueno, nosotros en ese viaje no solo iba yo, sino que iba una caravana. Y atrás de mí venía toda la caravana del que iba guiando el custodia. Yo era como el segundo o el tercero que venía, pero atrás venían como unos 4 o 5 más. Y yo no me podía parar porque se atrasaban también los que iban atrás. El custodia tenía que irnos nomás enseñando el camino, ¿ya? Y resulta que en esa montaña, ¿verdad? En esa montaña viene y se me explota una llanta. Y empieza el camión así como, híjole, y cargadísimo, y yo sentía que ya mero me daba vuelta, ¿verdad? Y entonces decido, pues como pude, me orillé y empiezo como a rajarme, digo, ¿y ahora cómo le hago? Digo yo, con este troque tan pesado, digo, y cambiar esa llanta, y empiezo como a querer pensar, sin tomar acción, pues, me quedé como así, como congelado, se puede decir, ¿verdad? Digo yo, no creo que pueda cambiar esta llanta, digo, con este troque tan pesado. Bueno, total que decidí cambiar la llanta y ahí estaba yo solo queriendo cambiar la llanta, ¿verdad? Y la caravana siguió, no me esperaron. Yo creo que ni se dieron cuenta de que yo me quedé. Imagínate la importancia de que un líder esté pendiente de sus socios, ¿verdad? Que no se queden, ¿verdad? El líder siempre tiene que estar esperando, no esperando, sino que estar viendo qué pasa con aquel que se va quedando atrás, preguntarle, llamarle, en qué te podemos ayudar, qué está pasando, interesarte por él, ¿verdad? Porque tú no puedes seguir avanzando y dejarlo ahí sin saber qué pasó. Bueno, en ese momento yo sentí que dije, híjole, ya me dejaron aquí abandonado, dije yo. La caravana siguió y nadie se paró a preguntarme qué pasaba, ¿verdad? Y entonces en eso estaba cambiando la llanta y llega una persona y me dice, ¿qué pasó? Dice, no, pues le digo, se me ponchó una llanta, yo creo que se estalló, le digo. Dice, pues le voy a ayudar, dice, para que se apure, dice, porque aquí este lugar es bien peligroso, dice, no es al primero que han matado, no es al primero que han matado aquí, me dice, es un área muy peligrosa, dice, si le cae ya la noche, y ya estaba oscureciendo, ya estaba el atardecer, dice, apúrese, dice, le voy a ayudar, me dice. No, hombre, ¿para qué me dijo eso? ¿Ah?
y que empiezo a meterle el acelerador yo a quererla cambiar más rápido. Y sí, me ayudó, ¿verdad? Ese campeón me ayudó a cambiar la llanta y decidimos seguir el camino, ¿verdad? Siempre hay que estar pendiente de quién se está quedando en el camino, ¿verdad? Para poder ayudarle, porque es posible de que se muera en el camino, ¿verdad? Nosotros decimos que se muera en este negocio, ¿verdad? No es que se va a morir físicamente. Cuando alguien se raja, dices, no, se murió, ¿verdad? Eso es un vocabulario que usamos aquí en el negocio. Los que se van quedando se van muriendo, ¿verdad? Se van saliendo del negocio. Entonces por eso es importante estar pendiente de que no se queden, ¿verdad? De que si en algo les puedes ayudar, ayúdales para que sigan avanzando. Bueno, así me tocó a mí avanzar, ¿verdad? En esa aventura. Cruzamos todo México. Cuando más íbamos avanzando, pues más experiencia iba adquiriendo yo de manejar, ¿verdad? De vivir esa aventura, iba agarrando experiencia. Y entre más días pasaban, pues me sentía más confiado porque ya iba entrando en confianza, iba, como digo, adquiriendo más experiencia en manejar. La experiencia que yo tenía nomás era aquí en Estados Unidos, manejar en lo planito, decimos nosotros, ¿verdad? En lo parejito. Cuando cruzamos todo México, llegamos a la frontera de Guatemala, pues ahí otro reto, ¿verdad? Que empiezan a pedirnos documentos y que empiezan a buscar excusas, y pues que nos toca quedarnos a dormir ahí en la frontera de Guatemala porque no nos dejaban pasar, no sé, que unos documentos no iban en orden de los vehículos y que no sé qué. Tú sabes cómo es en Latinoamérica, ¿verdad? Que siempre van a haber excusas para quererte sacar dinero, ¿verdad? Para que tú estés pagándoles dinero por cosas ilícitas que hacen ellos. Así en el negocio van a haber cosas que te van a frenar, pero campeón, no dejes que todas esas cosas te frenen por muy, ¿cómo te digo?, difíciles que sean. Van a haber cosas que no te van a gustar dentro del negocio, pero tú tienes que aprender a solucionar esos problemas, ¿verdad? No te dejes frenar por las situaciones que suceden. Tú ya emprendiste un camino, no te puedes quedar a medio camino, ¿verdad? Tienes que seguir, ¿verdad? Entonces nosotros resolvimos ese problema ahí en la frontera de Guatemala y decidimos emprender, ¿verdad? Y seguimos todo el rumbo de la carretera panamericana. Ya iba yo con un poco más de experiencia en el camino. Ya llevábamos como 4 días, 5 días por ahí manejando, ¿verdad? Pero es una vivencia que para mí, pues en ese momento no era tan bonita, pero ahora que la cuento, pues se me hace divertido. En ese momento no fue divertido para mí, ¿verdad? Entonces, cruzando en Guatemala también tuvimos retos, ¿verdad? Tuvimos muchos retos con la policía, con toda esa corrupción que existe en los países latinoamericanos. La peor experiencia fue cuando llego a mi país, cuando llego a Honduras, ¿verdad? Y llegamos a la frontera de Honduras. Digo, llegué a mi país, digo yo, así como muchos en el negocio piensan que ya llegaron, ¿verdad? Que ya lograron una meta, ¿verdad? Pero todavía no han llegado a su destino. Sienten que apenas van entrando, ¿verdad? Que van llegando, pero ellos se sienten realizados ya, ¿verdad? Pero así se sienten muchos dentro del negocio, ¿verdad? Sienten de que van ya logrando sus metas, pero en realidad todavía no han llegado, ¿verdad? Necesitan llegar a su destino para que esa meta sea cumplida, ¿verdad? A veces en el negocio nos vamos a poner metas, ¿verdad? Y
todavía no hemos alcanzado la meta, pero ya cuando vamos casi cerquita de llegar a la meta, nos confiamos, ¿verdad? Nos confiamos y esa confianza hace de que no llegues a la meta en el día que tú te lo habías propuesto. Eso no quiere decir que no vas a llegar, sí vas a llegar a tu meta, pero si tú te confías, pues puede que llegues tarde a tu meta. O sea, no aflojes, si estás corriendo una meta, no aflojes, porque si ya te pusiste un día, una hora de llegada, pues procura que esa fecha sea tu hora de llegada, ¿verdad? Pero tampoco no quiere decir que no es válido que llegues tarde. Sí, puedes llegar otra fecha, ¿verdad? Si, como decimos aquí en el negocio, ¿verdad? Se cambia la fecha, pero no se cambia la meta. La meta que sigue siendo la misma, ¿verdad? Llegar a nuestro objetivo, a nuestra meta final. No importa que la fecha se cambie, pero si tú ya te pusiste una fecha, trata de llegar esa fecha. Te lo digo porque nosotros, en lo personal, mi esposa y yo, nos hemos puesto metas y no hemos llegado en la fecha que hemos querido. Pero en esas pequeñas metas, son metas pequeñas, ¿verdad? Porque no tenemos los niveles que queremos todavía. Pero en esas metas pequeñas que nos hemos puesto, hemos llegado a la meta y tal vez no hemos llegado en la fecha que queremos, pero hemos llegado. Ahora, toda esa vivencia te va a servir a ti para cuando corras tus metas más grandes, ¿verdad? Para cuando corras tus metas más grandes, tú ya vas a tener la experiencia, ¿verdad? En este caso, que nosotros íbamos corriendo esa aventura, o mejor dicho, yo iba corriendo esa aventura, iba aprendiendo, ¿verdad? Iba capacitándome en lo que es manejar, ¿verdad? En esa carretera panamericana. Pero cuando llegamos a Honduras, descubrí que era el terreno más difícil, ¿verdad? Cuando ya mero iba a llegar a mi meta, se me puso más difícil. Igual que en el negocio, cuando ya vayas llegando a la meta, se te va a hacer un poquito más difícil de lo que has transcurrido, ¿verdad? En todo el camino. ¿Qué pasó en esa aventura? Que cuando llegamos a Honduras, ¿verdad? Me doy cuenta que esas montañas eran enormes, ¿verdad? Y eran curvas, ¿verdad? Y mi troque, mi camión bien cargado, y entonces habían subidas y bajadas, y entonces me quedé sin frenos en el camioncito que yo llevaba. Me quedé sin frenos porque era demasiado peso, demasiada responsabilidad que llevaba el pobre troquecito, ¿verdad? Llevaba exceso de peso, exceso de carga, así como tú comprenderás, ¿verdad? Trata de dejar tu carga, ¿verdad? Que tu carga no sea tan pesada cuando emprendas este negocio. Trata que tu carga sea liviana, ¿verdad? Para que no lo sientas tan difícil, ¿verdad? No te eches tantas responsabilidades encima. Si tú estás corriendo una meta, no agarres tantas responsabilidades, no te eches tantas cargas encima, porque llegar a tu meta se te va a hacer más difícil. Vas a tener más retos, vas a tener más problemas para llegar a tu meta, si es que quieres llegar a tu meta, ¿verdad? Pero si estamos corriendo una meta y nos estamos comprometiendo con otras cosas que no son las de tu meta, todo eso te va a atrasar. Todo eso te va a atrasar. ¿Por qué? Porque tú estás poniéndote otras cargas encima que te va a volver más lento, ¿verdad? Más lento y te va a perjudicar correr tus metas. En este negocio ya saben que pues el objetivo es hacernos libres financieramente. ¿Para qué? Para dejarle un mejor futuro a nuestros hijos, ¿verdad? Y también que disfrutes tú, campeón, que disfrutes tú, tu esposa, y que puedan disfrutar de esa libertad, de ese tiempo de calidad con tu hijo, con tu hija, tener una vida plena, ¿verdad? Que puedas salir, dedicarle tiempo a tu familia, ¿verdad? Pero si tú mismo te estás atrasando, echándote cargos encima o echándote más peso encima, ¿cuándo vas a lograr tus metas para disfrutar con tu hijo o para disfrutar con tu hija, campeón? ¿Verdad? Hay que tener
presente eso, no te eches más responsabilidades encima si estás corriendo una meta. Cuando nosotros íbamos cruzando esas montañas, pues mi camioncito se quedó sin frenos por el exceso de carga que llevaba, el exceso de carga, y me quedé sin frenos. Entonces, con la poquita experiencia que había agarrado, lo que hacía es que frenaba el carro a pura compresión, a compresión del motor. ¿Por qué? Porque el camioncito que llevaba era estándar o era mecánico, pues, y bajaba las velocidades y metía las velocidades y bajaba a pura compresión, le bajaba la velocidad al troque. Imagínate, esa es una de las experiencias que iba aprendiendo en esa trayectoria, en ese camino, ¿verdad? Como en el negocio vas a ir aprendiendo ciertas habilidades también, ¿verdad? Para tú decidir si le metes velocidad o no le metes velocidad a tu negocio. Bueno, resulta que aparte de que los frenos se me gastaron, ahora de tanto ir usando la compresión del motor y ir usando el clutch, pues se me daña el disco del clutch, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iba usando mucho el clutch, iba usando las velocidades para ir frenando el troque, porque íbamos cuesta abajo de todas esas montañas, íbamos cuesta abajo, y el peso de la demasiada carga que llevaba, pues hizo que se dañara el clutch, ¿verdad? El disco del clutch. Entonces, ¿te imaginas? Yo luego al sentir eso, luego me ahorillé, me desenfoqué del camino. ¿Por qué? Por ir con el exceso de carga, ¿verdad? El exceso de carga hizo que se me dañaran los frenos, que se me dañara el disco de clutch. ¿Por qué? Porque demasiada carga, pues, al ir cuesta abajo, pues, es más impulso para el vehículo, ¿verdad? Pero te perjudica, y entonces eso es lo que sucede en nuestro negocio. Si tú vas con exceso de carga, y lo que vas a hacer es que vas a crear otro problema, ¿verdad? Y lo que vas a hacer es que te vas a tener que orillar, ¿verdad?, para resolver ese problema, porque no vas a dar abasto ni para una cosa ni para otra. Entonces, ¿qué es lo que hice? Me salí del camino luego, porque si seguía así era peligroso a morirme, dice, a morirme dentro del negocio, ¿verdad?, de ir con exceso de carga. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Me ahorré y me puse a pensar, digo, ¿qué hago? Y no se me ocurría nada, campeón, nada. Pues no soy mecánico, no sé nada, no sabía nada de carro, apenas sabía manejar. Y yo estaba tratando de encontrar una solución en mi mente y no salía. Entonces, ¿qué sucede? En eso va pasando otro camioncito y se para al vernos ahí a media carretera, a media montaña, y se paran unos paisanos de Honduras allí y me dice, ¿qué les pasó? Dice. Y entonces le digo, no, pues es que se me dañaron los frenos, y por venir usando la compresión, el disco del clutch, también se me fue el clutch, le digo, se me dañó el disco del clutch. Y pues así ya no puedo manejar, le digo, porque pues yo no tengo la experiencia de manejar aquí en estas carreteras, mucho menos en esta montaña, le digo yo. Y me dice el campeón, me dice, yo se lo llevo, me dice, pero si me da $100, me dice, yo se lo llevo. Oh, de veras, le digo, ¿y cómo te lo vas a llevar? Le digo, si está dañado el freno y está dañado el clutch. Ah, no se preocupe, dice, aquí estamos acostumbrados a manejar así, me dice. Imagínate la importancia de alguien que ya ha recorrido el camino, que ya ha superado todos esos problemas, y esas personas son las que te van a guiar, que te van a ayudar a que tú llegues a tu destino final, ¿verdad? O sea, a tu meta. Entonces le digo yo a este campeón, sí, está bien, le digo, sí, te doy los $100, pero si te atreves a llevarlo así, sí, me dice.
Y yo decía, bueno, le doy mi troque o no se lo doy, le digo, porque yo llevaba todas mis cosas, porque yo